Muy buenos días, el día de hoy voy a exponer mis impresiones sobre la película de iraní sobre la separación que esta se estrenó en 2011. Entonces, de manera personal, a mí me gustó mucho la película porque no es como las películas de Hollywood, en el que desde el minuto uno nos muestran quién es el bueno ni el malo a través de su vestimenta. Aquí me gusta mucho esta película porque nos muestran que no hay personajes malos ni buenos y nos muestran que cada uno tiene razones como que son válidas para actuar, pero en sí se encuentran atrapados por las leyes y la religión del país. Entonces, ya dando mi punto de vista, vamos a ir directo con las preguntas para seguir con el análisis. Entonces, la primera pregunta es ¿cómo entran en conflicto las responsabilidades de los protagonistas con las exigencias de su entorno? Contestando esta pregunta, la vemos desde la primera escena de la película, específicamente en el juzgado, en el que Simin busca el divorcio para poder emigrar con su hija y llegar a Irán, de Irán, porque nos dice que ella dice que su hija debe crecer lejos de estas políticas que hay en el país, pero el juez rechaza esta petición porque pues él dice que el país no tiene ningún problema, pero esto vemos que lo dice desde su punto de vista, que tiene un prejuicio sobre esto. Entonces, aquí vemos la primera confrontación o problema, que es un dilema básicamente. O sea, nos muestran la responsabilidad de ella como madre que tiene por el futuro de su hija frente a un país que le va a cerrar muchas oportunidades a la niña. Mientras que por otra parte tenemos a Nader, que ella decide quedarse porque tiene que cuidar a su padre, porque su padre padece Alzheimer. Entonces, el conflicto con el entorno, tenemos otro personaje que para él todavía es más severo, que es Rashid, que es la cuidadora. Entonces, a mí hay una escena que me gusta mucho porque nos muestra cómo ella llama al teléfono, creo que es una línea de asesoría religiosa, en el que ella pregunta si realmente es un pecado cambiarle la ropa a su papá tras verse orinado. Entonces, esto nos muestra cómo incluso las normas religiosas y políticas van a controlar la vida de las personas en ese momento. O sea, bueno, actualmente también, o sea, controlan la vida privada de las personas. Eh, Básicamente, en eso gira la película. Entonces, la siguiente pregunta a responder nos plantea de que quién es el protagonista. Creo que nos muestran que la protagonista se centra en Nader, pero yo creo que la verdadera protagonista es Temer y su hija. Y pues nos muestra, yo creo que es esto porque la razón es que ellas son el eje de todas las decisiones que ocurren. Porque me gusta mucho que al inicio de la película nos muestran cómo sus padres están discutiendo sobre el futuro y en la conclusión de la película nos muestran que es ella quien debe decidir cuál de los dos va a vivir. Entonces, hay un momento que yo considero que es parte del desarrollo del personaje de Termer, que es cuando Nader la obliga a mentir ante el juez para evitar ir a la cárcel. Entonces, nos enfocan la expresión de Termer al mirar por el espejo a su padre y nos muestran que ahí hay un, como un antes y después en la que ella pues básicamente, por así decirlo, pierde la inocencia, porque en sí se da cuenta de la deshonestidad de su padre y en sí como todo el sistema del país los ha forzado a que tengan que mentir y corromperse y ir en contra de sus valores. Y pues yo creo que el director nos confirma este protagonismo en la escena final de la película. O sea, nos muestran que mientras los padres esperan en el pasillo, que están separados por un cristal, o sea, están separados por un cristal, y en la última toma de la película nos muestran a Terme llorando ante el juez antes de dar su veredicto. Entonces, la película no trata sobre únicamente un divorcio, sino que nos muestran cómo las decisiones van afectando a las personas de nuevas generaciones, o sea, a los hijos y a los nietos. Y por último, quisiera dar un análisis sobre los paralelismos que existe con la película Persepolis, que se vio en clase. Entonces, existen paralelismos que son muy obvios en la película, específicamente en la parte en la que Margen tiene que
irse a otro, o sea, sus papás le envían a otro país, a Viena. Y pues esto nos muestran cómo, nos muestran el intento de Simín por sacar a Termen del país y a la hija. Entonces nos muestra cómo ocurre esta separación de la familia. O sea, nos muestran cómo en ambos casos quieren el bienestar para sus hijos, aunque la familia se separe. Y eso que a pesar que ambas películas tienen diferentes formatos y que, en diferentes épocas, pero en sí ambas películas nos muestran las mismas problemáticas que tiene las personas y la población de Irán. Entonces, el segundo es, paralelismo es como el Estado que nos afecta, o sea, controla a las personas, a cada una de las personas de manera individual. O sea, en Persepolis tenemos que la policía vigilaba a Margen básicamente por su vestimenta y por el comportamiento que ella tenía. Y en una separación nos muestran cómo Raziel vive bajo el temor constante de esta condena social y religiosa que se hacen debido a que no coincide con las leyes y las normas. Esto tiene este miedo básicamente por las tareas que tiene por su trabajo. Entonces, una vez ya concluyendo este video, pues tenemos que la película de una separación nos muestran que las leyes y las políticas que tiene un entorno no son como simplemente conceptos o que no que serían como abstractos, sino que la película nos muestra que son factores que determinan la vida completa de una persona y las decisiones que ellos tienen que tomar como familia. Entonces, esto es un tema como la anterior película de Margen, de Persepolis, nos muestran que es un tema que viven sobre opresión y genera impotencia, ya que en sí no pueden hacer nada ante este gobierno. O sea, lo más que pueden es emigrar, como nos muestran en ambas películas. Entonces, con esto concluyo mi análisis sobre la película y muchas gracias por su atención.